Como veníamos hablando en la primera parte, habíamos visto entonces que el cristianismo tiene dos grandes corrientes, dos grandes afluentes. Los católicos son ortodoxos, anglicanos y romanos, y los protestantes, aquellos que surgen después de esta confrontación entre Martín Lutero y el Papa Julio. Y dentro de estos protestantes vimos los armenios, que son una función allí medio extraña entre los protestantes y los católicos. Vimos además los luteranos, que básicamente son los que se adhieren completamente a la doctrina de Martín Lutero, y que pues muchos años más tarde Juan Calvino, el francés, empezó a depurar, por llamarlo de alguna manera, esas doctrinas, esos planteamientos que había hecho Martín Lutero, y que básicamente Juan Calvino lo que establecía era que la humanidad era per se pecadora y que la palabra de Dios era en efecto la palabra de Dios, y que Dios había hecho una predestinación de quiénes se salvaban y quiénes no, ¿sí? Un poco extremista. Esos planteamientos de Juan Calvino, y posteriormente se regaron por Norteamérica y por todo el resto de Europa. Otra de esas corrientes que se manejan dentro de el protestantismo son los presbiterianos, la iglesia presbiteriana. Esa iglesia es una iglesia cristiana de la corriente protestante, como todas las otras. ¿Listo? De los protestantes. La iglesia presbiteriana tiene una característica, y es que hace que todos los miembros de la iglesia formen parte integral del gobierno de la iglesia. O sea, es una iglesia que genera la acción de todos los miembros de la iglesia. Y eso es fundamental, eso es una cosa muy importante. El papel de los presbiterianos es una cosa muy similar al de los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. No tienen nada que ver. Esto es un papel muy similar, y ellos son los que se encargan de expandir la palabra de Dios, compartirla, estudiarla. Es una iglesia bastante juiciosa en esta labor. Tiene aproximadamente unos 60, 70 millones de adeptos. Es una religión de sana doctrina, es una iglesia de sana doctrina, es bien interesante. Los presbiterianos. Hay otra, que es la iglesia metodista. Esa iglesia metodista es una iglesia que surge hacia el año 1700, por un lado, 1700, 1730, 1750, donde un sacerdote anglicano, acuérdense que ya habíamos hablado de los anglicanos, llamado John Wesley, empieza una renovación, una actualización dentro del catolicismo inglés. Es una transformación que John Wesley empieza a hacer dentro de el interior de Inglaterra y su principio de fe. Hacemos un paréntesis aquí. Recordemos que ya habíamos hablado de la Iglesia Católica Anglicana. Habíamos hablado hace un momento
que había sido, pues, como les conté la historia, la primera parte, de una pelea, una discusión muy fuerte que había tenido el rey Enrique VIII, porque el Papa Romano no lo había querido casar con la amante, ¿sí? Ese fue Enrique VIII, el de esa maravilla, ¿sí? Que había dejado a su esposa legítima, que era Catalina, Catalina de León. El hombre la dejó de lado y fue detrás de otra. Entonces, como el Papa no lo quiso casar, entonces, tenga carajo, entonces me separo de ustedes y me voy por otra religión. Esa iglesia metodista lo que hace es coger ese catolicismo anglicano y adaptarlo, transformarlo para generar esa corriente metodista. ¿Listo? La iglesia metodista, dentro de uno de sus principios más relevantes como iglesia, es la misión de multiplicar el mensaje de Dios. ¿Sí? Más adelante vemos una división de los cristianos protestantes que son muy famosos, y son los famosos Amish. ¿Sí? Esos Amish nacen básicamente en Suiza, ¿sí? Y son una corriente muy estricta en el cumplimiento de las cosas de la Biblia, pero muy estricta, adheridos al pie de la letra, es decir, dejan de lado, pues, muchas de las figuras bíblicas, muchas de las figuras allí utilizadas, como son la hipérbole, como son las parábolas, como son los relatos comparativos, todo eso. Los amish dicen, no, pues que la Biblia dice, eso no que, ahí no hay que mirar nada, así como lo dice, así es. Y de esos amish, que insisto, venían de Suiza, surge una sociedad que se llama los cuaqueros. Y los cuaqueros básicamente es la congregación de un grupo muy grande de amigos orientados hacia la fe cristiana. ¿Sí? Estos cuaqueros surgen en Gran Bretaña, por allá en el Reino Unido. Y fue George Fox, el que generó este movimiento, este gran movimiento de fe entre amigos de una manera formal. Y ese nombre de cuaquero no tiene nada que ver con la avena cuáquer, no tiene nada que ver con eso, pues para que no nos vamos a confundir, ¿sí? Pero la avena cuáquer sí saca su nombre de los cuaqueros, ¿sí? Y esto se debe a que con estos planteamientos de George Fox, el fundamento político de Gran Bretaña empieza a temblar, empieza a haber pasos de animal grande de la fe. Y entonces se dice que cuando Fox fue a hablar allá con los magistrados, tembló, quake, tembló. Entonces de ahí vienen los cuaqueros, los que hacen que tiemble cuando se habla la palabra de Dios. Otro grupo, otra división, son los conocidos como los sheiks o chaquis, si lo vamos a pronunciar pues como escribe, o el caso pues del alemán, que pronuncia como escribe, los chaquis o los sheiks, que también son una subdivisión que surge en Gran Bretaña.
¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento porque en Gran Bretaña, que eran católicos, romanos, apostólicos y todas cosas, protestan con lo que hizo el rey, Felipe VIII. A Felipe VIII le protestaron una vez más. ¿Quiénes le protestaron? Hombre, le protestaron los de la Iglesia Metodista. ¿Listo? De allí de la Iglesia Metodista surgen entonces los cuáqueros, que ya les conté que era eso. Y de los cuáqueros se deriva otro planteamiento, no directamente de los cuáqueros, pero sí fundamentados en muchos de sus planteamientos, los sheiks, ¿sí? Que fueron liderados ya no por un hombre, sino por una mujer. Si mal no estoy, se llamaba Ali. Ali fue la líder de los Shaking Quake. O sea, es una subdivisión de los cuáqueros, pero con unos principios un poco distintos. ¿Listo? Que surgen de los planteamientos de esta señora. Esta señora con esos planteamientos de pseudo protesta, una pseudo algarabía que forma allí la protesta, empieza a ganar una serie de adeptos, como todo en la vida. O sea, no falta no importa lo que usted diga o pregone, siempre va a haber 2 o 3 que se vengan detrás de uno. ¿Sí? Siempre va a pasar así. Así sea contrario, en contra de la lógica, en contra de cualquier cosa, usted siempre va a encontrar quien lo sigue, mucho loco por ahí. Bueno, hay una subdivisión adicional a todo eso que adivinen de dónde viene. Sí, señor, de Inglaterra también. Se llama los amigos de Plymouth o de Plymouth, como los quieran llamar. Plymouth básicamente es una subdivisión que estaban en contra de los principios cristianos o de las iglesias que se estaban dando en Inglaterra. O sea, había tantos movimientos espirituales y de fe en Inglaterra que dijeron, no, o sea, esto es una locura. Es una cosa muy berraca, si no podemos creer en Dios. Entonces nos vamos a organizar todos los que pensamos que esto es un desorden y nos vamos a organizar. Vamos a creer en Dios, pero como una iglesia seria. Y es allí donde nacen los famosos amigos de Plymouth. Esto surge hacia el año 1800, más o menos, 1800 algo, para principios de 1800. Esa también es una iglesia cristiana protestante. Listo. Hay una iglesia que surgió tras esas divisiones que son los moravos. No morados, sino moravos, con V. Los moravos es una iglesia protestante cristiana que surge en Alemania. Esta iglesia de los moravos surge por los lados de Sajonia, por allá en Alemania, hacia el año 1700. Y es una iglesia que surge de los que fueron refugiados de la guerra de los 30 años. O sea, nos tenemos que remontar por allá a 1650, cuando se da la famosa guerra de los 30 años. Esos refugiados que habían estado guardaditos, escondidos en Moravia, empezaron a hacer sus propios protocolos de fe y surge una iglesia conocida como los moravos. Otra de esas subdivisiones de la iglesia protestante cristiana es una que básicamente surge como una secta. Y no lo digo despectivamente, sino que lo digo pues con todo el respeto que me merecen. Son los adventistas
del séptimo día. Los adventistas del séptimo día surgen o nacen en Michigan, en Battle Creek, hacia el año 1860, por allá en Estados Unidos, en Michigan. De Michigan nacen los adventistas del séptimo día y nacen fundamentados básicamente estableciendo que la segunda venida de Dios en Cristo es lo antes posible, es decir, eso está que ocurre ya, o sea, mejor dicho, no se muevan que ya viene Cristo, y es posible que tengan razón, ¿sí? Pero hay que ver pues que dentro de este contexto hay tanto de largo como de ancho. Entonces es muy complicado uno afirmar ciertas cosas pensando en reconocer unos signos o unos símbolos que realmente la Biblia no es muy clara en ellos, ¿sí? Y se han considerado poseedores de esa verdad, de esa venida. Y hombre, pues la Biblia dice que la profecía no es de revelación particular, ¿sí? No es la profecía de interpretación privada, sino que es comunitaria, también de que la Biblia se revela a sí misma. Pero, pues, ¿quién soy yo para eso? Otra de esas corrientes bien interesantes que surgen del cristianismo protestante son los menonitas. Menonitas. Es una congregación que surge por allá en los Países Bajos. También hacia el año 1500, por allá en esa época, parece una época como de mucha actividad espiritual en el mundo, porque apenas nos estamos ubicando, a ver quién es quién y dónde estamos y para dónde vamos, cómo vamos a llegar. A esos amonitas que surgen, surgen de un predicador holandés que se llamaba Menno Simons. Menno Simons, ¿sí? Por allá en Holanda. Por allá llaman los menonitas. Por Menno Simons. Y este señor, que era un católico romano, empezó de alguna manera un proceso de transformación sistemática de todos estos principios bajo los cuales se interpretaba, se aplicaba y se establecía pues la forma de adorar a Dios. Y empieza a surgir un movimiento muy interesante dentro del protestantismo, como es, por ejemplo, el bautizo de las personas adultas. No es el bautismo de los bebés recién nacidos, como la Iglesia Católica lo establece, ni es un bautismo por aspersión de agua, sino que es un bautismo para personas adultas y por inmersión, tal como lo establece la Biblia, ¿sí? Hay otras corrientes del protestantismo cristiano y vale la pena traer a colación los baptistas. ¿Sí? Baptistas. Esto es un movimiento que surge de igual manera en los Países Bajos hacia el año, hacia el siglo XVII, XVIII. Por allí surge pues este movimiento de los baptistas. Y tiene una característica muy especial, es que de igual manera que otras de las corrientes que hemos estado mirando, se adhieren completamente a la Biblia desde la óptica establecida o presentada por Martín Lutero años atrás. Entonces, son similares a los luteranos, pero tienen
unos conceptos distintos, en especial sobre el tema del bautizo, en especial sobre el tema de la obra del Espíritu Santo sobre las personas. Entonces, es un poco diferente, por eso lo llaman baptistas. ¿Listo? Hay otras corrientes del cristianismo protestante, como son, por ejemplo, el Ejército de Salvación, muy famoso, y por ahí hubo pues algunos rezagos hasta de poquito, que como cosa rara nace en Londres, en Inglaterra. Es un movimiento que surge hacia el año 1900, 1870, por los años, y ese Ejército de Salvación, William Booth es quien establece estos principios, estos planteamientos de fe un poco diferentes a los que se habían venido dando en Inglaterra, que era un representante de la iglesia metodista. Empieza dentro de un proceso muy interesante a establecer cosas como, por ejemplo, la redención de los pecados para todos los que se adhieren y creen en Dios. Por tanto, muy interesante, pues, y que muchas de las iglesias rechazan o ponen otros intermediarios entre Dios y el hombre para la salvación, ¿sí? Hay otro grupo de iglesias protestantes cristianas, como es el grupo de las iglesias de santidad, ¿sí? Esas iglesias de santidad son iglesias que surgen en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Listo? Nueva York. Allí surge este movimiento hacia el siglo XIV, siglo XV, y surge como una necesidad de establecer el amor como el máximo principio de la fe. Y eso tiene algún sentido dentro de la Biblia, pero no es el único sentido. Yo puedo tener muchísimo amor, muchísimo, pero si no tengo la fe puesta en Dios, ese amor es un amor distinto, es un sentir, es una sensación, no es fe, es una sensación. Y es allí donde se tergiversan una serie de planteamientos de la iglesia. Otra de las ramas de los cristianos protestantes, bien interesante, es la de los pentecostales. La de los pentecostales, que está íntimamente relacionada con el hecho o el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego y sale cada uno a hablar en unas lenguas entre ellos extrañas, pero que no eran tan extrañas. Cada uno hablaba en una lengua de tal manera que la diversidad de los asistentes, cada uno entendía en su idioma. En su idioma, esto establecido en la Biblia. Esto nace en Kansas, ¿sí? En Los Ángeles, en California, nacen los pentecostales, ¿sí? Y está fundamentada en toda esta obra del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Listo? De allí nacen estos pentecostales, muchas de las cosas que hoy en día hemos heredado, como por ejemplo el alzar las manos, el danzar, el cantar, en todas estas manifestaciones físicas de lo que es la fe, la adoración, todo eso viene allá de los pentecostales. Hay otro grupo de iglesias cristianas protestantes que son los carismáticos. Los carismáticos son una división o una subdivisión de estos pentecostales, ¿sí? Y es bien interesante. Esto tiene cerca de 350 millones de adeptos en todo el mundo y es una iglesia cristiana, perdón,
que se fundamenta en lo que se llama en latín la carismata. La carismata es la manifestación del Espíritu Santo a través del ser o de la persona. Entonces, de allí a los carismáticos es donde nacen unas cosas pues, muy interesantes que yo no comparto, pero muy interesantes, como el don de lenguas, como la imposición de manos, una cantidad de cosas que simplemente establecen que el Shaddai o el movimiento carismático es adaptable a cada uno de los creyentes en Dios, sea católico, sea protestante. Lo que pasa es que surge como una derivación allí, un elemento ajeno, pero descendiente de los pentecostales. La obra del Espíritu Santo manifiesta, pero aquí los carismáticos son los que han, si me permiten el término, permeado, han entrado a la Iglesia Católica. Tú no encuentras iglesias católicas romanas carismáticas. Entonces uno ve muchos católicos romanos hablando es que el don de lengua, es que está hablando de lenguas. Muy respetable y todo, pero la Biblia lo que plantea sobre el don de lengua no es eso. Y ha permeado muchas iglesias cristianas, protestantes como tal, como algunos evangélicos. Sí, entonces sale una persona al frente a decir, no, es que está hablando de lengua, bla, 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 una cantidad de cosas, y esa misma persona es la que interpreta, lo cual es totalmente contrario pues al planteamiento bíblico, y lo podemos encontrar allí claramente sustentado. Recordemos que esta charla simplemente es para conocer las diversas religiones que conforman un otro grupo para poder entrar de lleno al tema de la demonología. No nos hemos perdido, no se preocupen. Otra de estas corrientes es los cristadelfianos, que es nombrado como cristiadelfanos o delfianos, se pone también en otras partes. ¿Listo? Esto es casi que es una secta que surge en Estados Unidos, en Richmond, Filadelfia. Fíjense qué tan interesante, aquí hay una particularidad, y es que esa gran promiscuidad de iglesias, esa gran promiscuidad de orientaciones cristianas protestantes surgieron o se fueron dando en Inglaterra. Inglaterra conquistó a Estados Unidos y ahora es Estados Unidos la que tiene una cantidad de denominaciones y iglesias, de cosas que una cosa muy berrionda, ¿sí? Y ahora vamos a ver dentro de las conclusiones que vamos a hacer de esta parte. Hay una iglesia de la rama protestante cristiana conocida como los unitaristas. Una iglesia que surge en Inglaterra hacia el año 1780, 1780 más o menos. Por allá en Inglaterra la iglesia unitarista. Esta iglesia tiene una característica muy interesante, y es que establecen dentro de los principios que hay un solo Dios, uno, no más. Oíste, entonces, ¿qué pasó con la Trinidad? No, no hay Trinidad, eso no existe. ¿Cuál Trinidad? No existe. Entonces hacen de lado no solo la palabra Trinidad, que realmente no está en la Biblia, la palabra no existe en la Biblia, sino que degradan esa posición de Jesucristo y el Espíritu Santo. Van por debajo, es decir, eso no es así, no es un solo Dios, Jehová, Yahvé, Adonai, pues, yo soy el que soy. No es sino ese, y ahí para allá no hay más. ¿Sí? Y de hecho, pues allí hay unos puntos bien interesantes dentro de los unitaristas, y es que ignoran de plano lo que está establecido
En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es Jesucristo, Jesucristo es Dios. Si bien es cierto, sistemáticamente se establece que hay Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, no existe dentro de la Biblia la palabra trinitario. Pues yo no puedo decir que el único Dios es Dios y que Jesucristo nada de nadie y el Espíritu Santo, momentico, a ver, venga, que es que la Biblia establece otros principios. Esos son los unitaristas. Hay una iglesia bien interesante que desciende del protestantismo cristiano y se llama la iglesia científica. Esa iglesia científica también conocida como la iglesia de Cristo, pero no de un Cristo científico, no, es la misma iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia científica, así se denominan o autodenominan ellos. Esta es una iglesia que surge en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos hacia el año 1900. Miren lo que les decía hace un momento sobre estas connotaciones de la incidencia o la influencia que tuvo Inglaterra con ese desorden de religiones y de cosas dentro de Estados Unidos. Y ahora bien, si ustedes se fijan, en Estados Unidos, la influencia que nosotros hemos tenido culturalmente de Estados Unidos ha sido totalmente contaminada. Entonces, no es de extrañarnos pues el desorden en el que muchos de nosotros andamos o anduvimos o andaremos. Entonces, es una cosa muy simple. Esta iglesia fue fundada por Mary Baker hacia el año 1900, les decía, y Mary Baker dedicó pues como su vida, sus principios al ministerio curativo de Jesús. Es decir, ella lo que plantea es que Dios es un Dios curador, pero no curador de valorar las cosas con los curadores de arte o los curadores urbanos, sino de sanidad, de sanación, de curación, ¿sí? Y afirmaba que esta señora Mary Baker Eddy aseguraba y ratificaba que tenía el poder del Espíritu Santo para sanar. Y efectivamente pues se dieron algunas sanaciones, pero no podemos olvidar lo que dice la Biblia, porque aún los ángeles de maldad se disfrazan de ángeles de luz y tendrán poderes. No podemos ignorar eso. Entonces, que eso venga de Dios o que venga de otra parte, pues parte de novedad. Vamos a ver los últimos dos, que básicamente son dos sectas, y así se puede interpretar, que son los testigos de Jehová, que nacen en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos también, y los mormones. Primero vamos a hablar un poquito de quiénes son los testigos de Jehová. Esos testigos de Jehová tienen su principio y su origen en los estudiosos en la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. ¿Qué tan interesante eso? ¿Ah? Cuando un predicador independiente, pues de esos que digo, yo no comparto nada lo que haya, yo voy a empezar a hablar por aquí, ¿sí? Empiezan a hablar de los tratados de la Atalaya. El Señor empieza a plantear esos tratados de la Atalaya. Y de ahí que su publicación estrella, su publicación líder de los testigos de Jehová, es la Atalaya, ¿sí? Donde plantean una cantidad de cosas, pues, entre otras que solo es Yahvé Dios, es decir, Jesucristo no es Dios. Grave. La Biblia dice otra cosa, ¿sí? Y los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Pero tienen los mismos libros que la Biblia convencional. Sí, tienen los mismos libros. De hecho, son muy parecidas, son muy sutiles los cambios
que hay en la Biblia, los testigos de Jehová, que pasan casi que desapercibidos a menos de que uno lea con lupa, de que uno escudriñe la palabra de Dios en esas Biblias. Cosas tan simples como Juan 1:1, pues ya lo hemos citado muchas veces y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. La Biblia, los testigos de Jehová dicen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, un Dios. No dice era Dios, es un Dios. Es un cambio supremamente sutil. Lo mismo ocurre pues con el libro de Apocalipsis, donde simplemente quitamos unas comas y las pusimos en otra parte y en otras partes pusimos un punto seguido. Entonces cuando uno lo lee, el sentido de las cosas empieza a cambiar totalmente. ¿Sí? Empieza a transformar completamente el concepto. Por eso los testigos de Jehová son muchas veces asumidos como una secta. Como una secta. Listo. Y por último están los mormones, que son también vistos como una secta. Los mormones surgen en Nueva York, en Estados Unidos hacia el año 1850. Más o menos, va por un lado de 1850, 1900, va por un lado. Surgen en Nueva York. Los mormones son los que dieron nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, o del último día, ¿sí? Que, si bien es cierto, se apoyan en la Biblia, fue una iglesia fundada no por Cristo, sino por un señor que llamaba Joseph Smith. Joseph Smith tiene un planteamiento y es que él recibió unas tablas de oro que le entregó un ángel. Muy interesante por la historia de este señor. Pero son conocidos como una secta precisamente por eso. Entonces, con esto ya hemos visto todas las subdivisiones de la iglesia cristiana protestante. Ya vimos todas las divisiones de la iglesia cristiana romana. En esta próxima reunión vamos a empezar a ver las divisiones del Islam y una breve mención a lo que es el zoroastrismo, que era la religión que les mencionaba hace un rato. Entonces, ¿qué conclusiones podemos ir viendo hasta este momento? Que, hombre, lo que llega a nosotros hoy en día, aquí a nuestra sociedad, a nuestro mundo, es un concepto de religión que viene permeada de todas partes del mundo, de una cantidad de mezclas. A nosotros nos fue tocando un poquito de cada poquito del sobrado de lo que quedó de muchas religiones. Entonces, muchos de nuestros conceptos de fe están arraigados o impuestos de una manera muy discreta, muy camuflada en lo que nos han enseñado en la iglesia, ya sea la iglesia católica o la iglesia protestante. Entonces tenemos un poquito desdibujado el concepto real de lo que es la fe en Dios. Entonces nosotros sacamos un poquito de cosas del catolicismo, un poquito de cosas del protestantismo y ahí vamos inventando y nos vamos acomodando. ¿Sí? Y es precisamente ahí, en ese momento, donde algunas personas tomamos la decisión de no ser católicos ni de pertenecer como tal a una denominación de iglesia protestante cristiana, sino que tomamos no la iniciativa, sino que tomamos la decisión de empezar a estudiar la palabra de Dios. Y mucha gente dice, pero es que la Biblia exige o demanda que usted se congregue.
Sí, eso es verdad. Y pues yo no estudio la palabra de Dios encerrado solito. Pues sí, también lo hago, pero eh, me congrego con mucha frecuencia con grupos de pastores de la iglesia protestante cristiana, de sana doctrina, a discernir, a hablar y a hacer iglesia. Y es por eso que yo cuando les escribo a través de nuestro chat de mensajes les digo iglesia, porque claramente está establecido la palabra donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. De manera que el hecho de que alguien se adhiera o quiera ver los videos o quiera hablar sobre el tema, quiera crecer y hacerme crecer dentro de todo este proceso, bienvenido. Ahí hay iglesia, ahí hay congregación. A depurar pues la palabra de Dios, lo que siempre les he dicho, a comer Biblia por nariz y boca, y a comer Biblia no como literatura, sino como palabra de Dios en oración. Esa es la invitación para que podamos seguir adelante. De pronto, si en las exposiciones cometí alguna ligereza contra alguien de una de esas denominaciones, le pido mis más sinceras disculpas, le pido perdón. Me limito a exponer lo que he aprendido de diversas fuentes culturales y religiosas sobre cada una de ellas. Bueno, así las cosas, le entregamos nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestra decisión y nuestra voluntad a Dios, para que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, para que seamos fortalecidos y sigamos adelante en el día a día. Señor, enamóranos de tu palabra, guíanos a través de tu Santo Espíritu. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos en Cristo, Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén. Amén.